Usted sabe que yo le puse de título al sermón que solo una palabra de fe puede cambiar todo. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra. Usted sabe que la palabra tiene ¿qué? Poder, ¿no? Y una palabra puede cambiar, transformar un ambiente espiritual, una casa, una familia, puede transformar hijos, puede transformar el destino no solamente de nuestras vidas, sino de los que están en torno a nosotros. Hemos predicado un poquito sobre el libro de Santiago, donde dice que tenemos que ser ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y me gustó en la apertura porque apuntaba, ¿no es cierto?, a eso tan importante como es la fe, ¿no? La fe. Y yo creo que son días de fe. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Buenos días, Dios los bendiga mucho. O me lo subí o me lo bajá, una de las dos, porque está muy cómodo. Decirle que está al lado tuyo, movete un poquito. ¿Le pongo frío? Claro, no, con la silla y eso usted se me está ahí tranquilito. No. Son días de fe. Amén, amén. Y usted sabe que el Espíritu Santo enseña a la iglesia, al pueblo, a usted y a mí, a cómo vivir una vida diferente, cómo caminar una vida diferente. Por eso decíamos la importancia de la palabra como el eje corrector de nuestras vidas físicas y espirituales. Pero el Señor enseña cómo tenemos que vivir para obtener una vida de victoria. Y usted va a ver que la palabra es lo único que a usted y a mí nos sostiene para poder llegar a ese fin. He puesto aquí vidas diferentes. Uno de los evangelios, el Señor dice que nosotros somos la luz y ¿qué más? La sal de esta tierra. ¿Y por qué dice eso el Señor? Porque nosotros podemos transformar ambientes, podemos cambiar ambientes espirituales. Y usted fíjese que tenemos el poder para aún llevar vidas por medio del Espíritu Santo, ¿a dónde? A la eternidad. Ese poder o ese privilegio que dice la Biblia que no lo tienen los ángeles, el poder de la predicación. Cuando alguien es luz, siempre va a alumbrar, va a indicar el camino. Cuando alguien es sal, pone así ese sabor en cosas insípidas, muchas veces en nuestro entorno y aún en nuestra familia. Ahora, fíjese qué importante, ¿sí?, lo que Dios ha dejado como legado sobre cada uno de nosotros. Un legado que no es corruptible, dice que es incorruptible, que es su espíritu en nosotros, el que nos habla, el que nos hace abrir los ojos y nos lleva a ser esos victoriosos de acuerdo a ¿qué? A lo que nosotros podamos creer. Por eso es que la fe cobra un rol tan grande en nuestro corazón, en nuestras vidas. El ser hacedores de la palabra y no solo oidores nos da una posición de fe. Diga conmigo, de fe. Usted fíjese que cuando comenzó, no sé cuántos estuvieron cuando comenzó la reunión, pero nuestro hermano hablaba, sí, sobre el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 30 y pico, creo, y hablaba sobre personas, ¿no?, que creyeron, actuaron y no vieron lo que usted y yo podemos ver y sentir, que es a Cristo. Pero ellos creyeron y daba allí, en eso lo que se llama la galería de la fe, muchísima gente que actuó, que estuvo, que se sostuvo. ¿Por qué? Por lo que creyó. Y fíjese que cada uno de ellos transformó ambientes, vidas, familias, llevó salvación a causa de lo que creyó. Entonces, no es muchas veces lo que nosotros vemos, oímos, sino lo que creemos. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 7. Un hombre que es llamado el padre de la fe. ¿Quién es?
¿Quién es? Muy bien. ¿Alguien se llama Abraham aquí? ¿No? ¿No hay Abraham? Bueno, mira al que está al lado tuyo y decir, tenés cara de Abraham. Dice, entonces habló, 22:7 dijimos, ¿no? Entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué fuerte, ¿no? El hijo veía que estaba todo, pero faltaba algo. Falta algo tan importante, porque yo creo que su hijo lo había visto a su papá muchísimas veces hacer esos sacrificios de adoración a Dios. Pero ellos iban a un lugar y veía que llevaban todo, pero faltaba algo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban como juntos. Qué importante que es esto, de entender y comprender que aún frente a lo que no vemos, lo que proclamamos y creemos, eso va a suceder. Dice que iban juntos el papá y el hijo, y nos puede hablar de una unidad, nos puede hablar de esa paternidad, nos puede hablar de tantas cosas, pero lo que a mí más me conmovió fue que ese papá no desistió. Ese papá no retrocedió, ese papá no se negó, sino él sabía que la palabra tenía poder. Él sabía y creía en ese Dios tan grande. Quizás mi pregunta sería, ¿qué estoy respondiendo yo frente a las crisis, a los problemas o las adversidades? No va a cambiar, no se va a salvar. Aquí de esto no vamos a salir más. Fíjese el poder de las palabras, el poder de la confesión. Y el poder de la confesión no va sobre un ambiente etéreo, sino va sobre una convicción. Y la convicción no viene por otra cosa que no sea por la palabra, por creer la palabra. Cuando yo creo la palabra, tengo la convicción absoluta de lo que estoy diciendo. Eso va a suceder. Y no es decir, no sé, el día se va a poner gris. Usted me comprende, va de acuerdo a la palabra. Entonces cuando atravesamos problemas, adversidades, angustias, porque todos los que estamos acá pasamos distintos procesos. Y esos procesos son para crecer, para madurar, pero no para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Dios. Mire este proceso de este hombre llamado Abraham. Dios le pide lo más caro de su vida. ¿Qué es lo más caro de su vida? ¿Qué es lo que usted, no sé, se desvive por eso? ¿Sabe por qué se lo pedía? Porque ocupaba el lugar de su corazón. Y cuando ocupa algo el lugar del corazón, se entroniza, y cuando se entroniza nosotros actuamos de acuerdo a lo que está en el trono de nuestro corazón. Y es muy fuerte y muy duro, pero actuamos, pensamos, decimos y aún nos excusamos de acuerdo a lo que está en el trono de nuestro corazón. Dios no quería a su hijo. Dios lo que quería era el corazón de Abraham. Dígame un fuerte amén. Y este hombre entendió y comprendió lo que Dios le pedía. Y él le dice al muchacho, a su hijo, Dios se proveerá de cordero para lo que tenemos que hacer. Hijo mío. Y qué fuerte, porque en el verso 13, entonces, después sígalo leyendo usted, que es hermoso el relato. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal. ¿Dios proveyó o no proveyó? Mira al que está al lado tuyo y decirle, Dios va a proveer lo que estás necesitando. Amén. ¿Qué estás necesitando en estos días? Y no hablo de lo económico,
porque lo económico hoy está y mañana no está y pasado no está y pasado no está. Y pasado no está. Y pasado no está. Si no hablo muchas veces de lo que está dentro de nuestro corazón y nuestra mente, lo que nos preocupa, lo que no nos deja dormir, aquellas cosas muchas veces de ver a familias quebradas, rotas, separaciones, divorcios, personas aferradas al alcohol, las drogas y tantas cosas, y uno dice, ¿qué sucederá sobre esta vida? ¿Qué pasará si hoy viene Dios? Porque recién cantábamos, y el Señor va a venir, claro que va a venir, y en esas nubes, claro que va a venir. Y yo tengo la absoluta convicción, porque si usted lee la palabra y fíjese que Dios cumplió y cumple todo lo que está escrito en ella. Y lo único que queda es que venga a buscar a su pueblo. Y Él va a venir a buscar nuestras vidas. Pero Él va a venir a buscar hombres y mujeres que crean lo que Él está diciendo. Abraham, un hombre que yo no creo que habrá dicho, bueno, vamos, sino que fue procesado en su corazón, en su interior y aún en sus pensamientos, no lo relata aquí. Pero aún sobre eso Él decía, el Señor va a ser aquel que va a suplir lo que estoy necesitando. Dígame un fuerte amén. Nos da esperanza, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno. Y a veces creemos que las palabras que nosotros creemos es para nuestras vidas, nada más no. Es para los que están rodeando nuestra casa y nuestra familia. Y aún aquellos que muchas veces rechazan a Dios. No sé si usted tiene familia que no solamente a veces lo rechaza a Dios, sino lo rechaza a usted. ¿Sí? ¿Y sabe por qué lo rechaza? Porque Dios está con usted. Y el rechazo no es natural, sino es espiritual. ¿Le pasa eso o no le pasa? ¿Sí? Sucede. Y más vale que lo va a rechazar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que cuidar el corazón. Y aún entender y comprender la gracia, el amor y la misericordia de Dios sobre aquellos que aún nos rechazan. En el libro de Éxodo, yo se lo voy a leer si lo quiere buscar, capítulo 14, verso 13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre, ¿qué pasa? Lo vas a ver. Y Jehová, ¿qué pasa? Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, lea unos versículos anteriores. Y lo rechazaban a Moisés. No lo querían. ¿Para qué nos trajiste acá? Enojo total. Y muchas veces en nuestro entorno sucede lo mismo. Pero ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que proclamamos? Imagínense que él le hubiese dicho, bueno, ¿qué queremos también? Estoy estrenando los zapatos, ¿eh? ¿Qué querés vos también, no? Sí, mirá, encima que te sacó del Egipto ahí, del faraón, ¿qué querés? ¿Qué querés? Ahora, ¿con qué corazón Moisés amó a esa gente que lo rechazó? ¿Con qué corazón Moisés soltó esa palabra de bien sobre ellos, aún rechazándolo de todas las cosas? Dice que Moisés dijo a ellos, no teman, estar firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque lo que ustedes están viendo no lo van a ver nunca más. Ahora, ¿Dios cumplió o no cumplió? Amén. ¿De dónde sacó esto Moisés? ¿De dónde sacó esta convicción en el corazón Abraham? Yo creo que hay reservas en nuestras vidas. Y esas reservas son esos tratos de Dios, donde lo ha sostenido a usted y me ha sostenido. Y aunque hemos pasado, dice, valles de sombra,
El salmista dijo, no temeré mal alguno. Ahora, ¿por qué lo dijo? Si usted va al Salmo 23, ¿por qué dijo esto el salmista? Porque no era la primera vez que él había experimentado esto. Él sabía que podía estar en lo peor de su vida, pero que el Señor lo iba a cuidar. Dígame un fuerte amén. ¿Cómo no te va a cuidar, querido hermano? ¿Cómo no va a cuidar tu familia? ¿Cómo no va a cuidar a tus hijos? ¿Cómo no va a cuidar lo que vos estás amando? Porque usted sabe que tanto Abraham como Moisés, ellos amaban. Moisés llegó a amar al pueblo de tal forma que el Señor le dijo, correte que yo te busco otro pueblo. Y él le dijo, no busques otra gente. Él llegó a amar. Ahora, ¿cuándo podemos ponernos en esa brecha como intercesores de aquellos que nos aborrecen? Cuando entendemos que la palabra, cuando somos parte de esa vivencia del Señor. ¿Usted cree que nuestra familia no necesita esos intercesores? ¿Usted cree que nuestros hijos, el matrimonio, no necesitan esos intercesores? Que aunque te rechacen, aunque se enojen, aunque te insulten, aunque te den vuelta la cara, pero que puedan decir, el bien de Dios estará sobre vos. Porque el Señor prometió algo. Y dice la palabra que no solo vos, sino toda tu casa va a ser salva. ¿Y usted cree que no existirá la salvación sobre el hogar, sobre la familia, sobre aquellos que están renegando y están alejados y están envueltos en pecados? ¿Usted cree que si a nosotros nos duele, imagínese a Dios? ¿O usted cree que al Señor no le dolió cuando este pueblo lo rechazaba y se enojaba y añoraba aquellas cosas que vivían anteriormente? Porque ellos querían otras situaciones y aún se cansaron, como les leía la semana pasada. Y siempre comemos lo mismo, siempre estamos con lo mismo. Cuánto amor de Dios, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre aquellos que nosotros amamos. Dígame un gran amén. Y dele un aplauso al Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora, usted sabe que el Señor honró a aquellos y honra a aquellos que son hacedores de la palabra. Personas que no solamente son oidores y se mueven por lo eventual o por lo natural o por lo emocional o por lo circunstancial, sino aquellos que actúan de acuerdo a lo que Dios tiene. Amén. Usted sabe que Dios busca algo de cada uno de nosotros. ¿Qué busca el Señor? Algo. Él busca algo. Y allí en uno de los pasajes del Antiguo Testamento, acompáñame al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, capítulo 22. En el verso 30, dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca esos intercesores. Dios busca hombres y mujeres que podamos ponernos en esa brecha entre la necesidad y el Señor, entre el rechazo y el amor, entre el dolor y la bondad de Dios. Y usted fíjese que Dios busca a ese pueblo, a esas familias, a esa mujer que le cuesta tanto muchas veces, a ese hombre que le cuesta día tras día aún poder aceptar
que su familia está lejos, pero Él busca personas que se puedan poner en esa brecha. Personas que entiendan y comprendan que las promesas del Señor están y se cumplirán. Que puedan proclamar como proclamó Moisés: ustedes quédense tranquilos porque Dios lo va a hacer. Dios le había hablado a Moisés, y luego quiero hablar de otra persona donde Dios le habló y a causa de eso pudo llevar una salvación a 230 personas, porque él creyó lo que Dios le dijo. Cuando hay personas, familias, hombres, mujeres que creen la palabra de Dios y la confiesan, la declaran, pero no como un lorito, sino con una convicción en el espíritu, el mundo espiritual se conmueve. El mundo espiritual comienza a abrirse en favor de lo que estás declarando. Usted sabe que el mayor sello de la palabra es Dios. Y cuando nosotros creemos lo que dice la Escritura, lo confesamos con la convicción, el cielo es el respaldo de lo que podemos estar hablando. Por eso yo les decía en el día de ayer, yo sentía la presencia de Dios en esa plaza y había de todo. Pero ¿saben qué? El cielo estaba respaldando lo que nosotros creímos. ¿Y qué creemos? Que Dios iba a llevar salvación, restauración y sanidad a esas vidas. Y cuando usted cree, el cielo lo respalda, aunque veamos cosas totalmente distintas o diferentes. Por eso nos llevaba a la apertura nuestro hermano a hablar de esa fe, nos llevaba a que muchos lo hicieron sin verlo, pero creyeron, y aún no lograron los objetivos, pero creyeron. Sabe que en medio de las tormentas o crisis podemos continuar con nuestra tarea, y nuestra tarea es una tarea espiritual. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué le decía el Señor a Ezequiel en este párrafo, en este texto, en este versículo? Que había una tarea espiritual que él estaba esperando, pero que nadie lo entendió. Nadie comprendió que lo que Dios buscaba es alguien que se ponga y comience a creer lo que Él había dicho. Porque si usted va a la palabra del Señor anterior a esto, Dios había apartado a un pueblo con un propósito y un destino de gloria. Ahora, por la rebeldía, por la dureza y todo lo que usted quiera llamar, que nosotros no éramos mejores que ellos, se lo puedo asegurar. Y si estamos en este lugar es solamente por la infinita misericordia de Dios, nada más por eso. Pero aquí el Señor quería una tarea espiritual para ese pueblo, pero dice que no encontró ninguno, porque todos miraban a lo natural. Cuando vamos al libro de Éxodo, el pueblo miraba lo natural. Pero hubo ese Abraham que no miró lo natural. Él sabía que algo iba a pasar. Hay textos hermosos en la palabra donde a usted y a mí nos aferran, nos afirman a que si seguimos creyendo en lo que Dios nos dice, Dios hará grandes cosas. Amén. Dios lo hará. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a proveer. No tenemos ni idea, pero su familia va a ser salva. No tenemos idea, hermano, pero ¿cuándo va a suceder? No sé, pero si usted se abraza a eso, si usted entiende, como puse aquí, que tenemos una tarea espiritual, no se lleve por los rechazos, no se lleve por los enojos, no se lleve por lo que dicen, lo que hablan. Porque dice el Señor, yo busqué a alguien que se ponga en el medio del problema o de lo que sea, y mi gloria, y nadie se puso.
Entonces, ¿qué busca de usted y de mí el Señor? Que podamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Dígame un fuerte amén. ¿Y usted cree que su familia será salva? Claro que será salva. ¿Que sus amigos serán salvos? Claro que sí. Cuando somos hacedores de la palabra. Pero pastor, yo fallo. Somos dos ya, hermano, tres o no sé cuánto. ¿Cuánto le fallan al Señor? Todos. Y lo lindo de esto, ¿saben qué es? No solamente reconocerlo, sino cambiar. Y lo intentamos día tras día y nos esforzamos y volvemos a caer, nos volvemos a levantar. Porque si el justo con dificultad se salva, dice, ¿qué sucederá sobre aquellos que están lejos de Dios? ¿Qué sucederá con aquellos que no saben distinguir su derecha de su izquierda? Por eso fíjese lo importante que nuestra tarea es espiritual. Amén. Moisés tenía un gran desafío por delante, pero él no desfallece. Sabía que tenía una gran tarea espiritual. ¿Y la tarea espiritual cuál era? Llevar al pueblo a la tierra prometida. Esa era la tarea espiritual. Ahora, ¿cuál es su tarea espiritual? ¿Usted sabe que su tarea espiritual es llevar a su familia a la tierra prometida? Mira el que está al lado tuyo y decir, sí, con esa cara tenemos que llevar. Pero no, este no se lo merece. No, este es malo. ¿Y quién te dijo que vos y yo somos buenos? Si no hay un justo. Pero nuestra tarea es poder agarrar nuestro remanente, nuestra casa, nuestra familia, y que ellos puedan conocer la salvación de Dios. Un pueblo endurecido, quejoso, incrédulo, sin fe, no agradecido y sin paciencia. Era el pueblo que le tocó a Moisés. Y ese pueblo, frente a todas esas situaciones, Moisés dijo, no, esperen un cachito, quédense tranquilos, porque Dios lo va a hacer. Porque Dios va a llevar salvación. Y los enemigos que ustedes ven hoy no lo van a ver nunca más. Pero había algo, yo siempre digo, había algo en el corazón de Moisés. Cuando el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Decir al pueblo que marche. Yo creo que aún frente a esas situaciones, ¿cuántas veces dudamos? No sé usted, pero yo a veces dudo. ¿Será? ¿Será? Y el Señor nos vuelve a decir, ¿por qué clamas a mí? Cuando tenemos la convicción en nuestro corazón, la duda siempre va a venir, el temor va a venir. Y si se mueren hoy, ¿y usted cree que se van a morir hoy sin la salvación del Señor? ¿Usted cree que el Señor no va a darles la oportunidad? Amén. Amén. Nuestro propósito es que sobre toda situación continuemos adorando y sirviendo pese a lo que acontezca. ¿Sí? No importa lo que usted esté viviendo, no es que no me interese, hermano, sino que hay algo mayor, y lo mayor es la salvación sobre su familia. Si usted se cae, ¿quién va a sostener su casa? Si usted abandona las filas del Evangelio, ¿quién va a ponerse en la brecha por la salvación? ¿Usted ama a su familia? Si retrocede, ¿quién les va a anunciar las virtudes? Fíjese lo importante que es que no decaigamos, que no desmayemos, que no retrocedamos, sino que avancemos, aún pese a las crisis o situaciones que estamos pasando o atravesando. Tenemos que comprender y entender que nuestras vidas necesitan una y otra vez estar aferrados a esa fe, a esa esperanza, a esas promesas que Dios un día nos dio.
porque el Señor no se olvida lo que ha hablado a tu corazón. Amén, amén. Tenemos que afrontar en este tiempo que vivimos. Yo puse con paz, firmeza, siendo inamovibles en nuestra fe. Y todo va a venir para que tu fe y mi fe se destruya, te lo puedo asegurar. El enemigo se encarga de poner pensamientos en nuestra mente. ¿Se acuerdan que el campo principal de la batalla de Satanás, cuál es? Nuestra cabeza. Y algunos tenemos un campo más grande, otros algunos más que un campo ya es, ¿cómo se llama? Ezeiza ya, una cosa así. Pero Él viene a batallar en contra de lo que va a sostenerte a vos, y no solamente a vos, a tu entorno. Porque fíjate Moisés no dijo yo entro, sino que él procuró llevar a todos. Y la palabra de fe de él, la palabra respaldada por el cielo, hizo que ellos crean y caminen. Mire qué importante que es. Yo puse aquí, Pablo pudo llevar la salvación a todos los que estaban con él. Dice que Pablo naufragó 3 veces. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 27. Verso 21, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, le hablé de comida a esta hora, ya me corrí del sermón, ¿no? Tenemos que sacar estas palabras de la Biblia, sobre todo a esta hora. Puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo. Ahora si dice que los exhortaba, los alentaba a tener buen ánimo, porque ¿cómo estaba el ánimo? ¿No? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Verso 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en ¿quién? Que será como así. Él tenía la seguridad, porque Dios le había dicho que ninguno se iba a perder, solamente la nave. Ahora, si usted presta atención y le aconsejo que lo lea todo el texto, usted va a ver que un ángel se le presenta a la noche y le habla. Y él no dijo porque tenía un buen sentimiento, sino porque Dios le había dicho. Y como Dios le habló, Dios lo usa, él se puso en la brecha. Él se puso hizo ese vallado en torno a los que estaban ahí, que ninguno era cristiano, porque no lo dice la Biblia. 220 y pico, 230 personas, entre ellos los guardianes, todos los que tenían ahí, pero dice que ninguno pereció. ¿Por qué? Por un hombre que confesó, declaró y creyó la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Amén. Pablo no dejó de ser oidor, sino fue hacedor. Y cuando vivimos la palabra, todo cambia. Todo. Puse aquí algunos, por ejemplo, Noé llevó la salvación a toda su familia porque le creyó ¿a quién? ¿A quién le creyó? ¿Y qué le decían? Que estaba rechiflado. Y la Biblia no dice que la familia le creyó, lo apoyó porque no le quedaba, le daría lástima, qué sé yo. Pero fíjese que la locura de Noé
lo incomprendido de Noé, las críticas de Noé, hacer un barco en el medio del desierto, vos estás loco, la burla, el rechazo, la marginación. ¿Y cuántas cosas habrán sucedido? Y no habla de las internas de la familia, porque yo calculo que aún la esposa y los hijos, cuántas cosas hablarían. Pero la locura de un hombre llevó a la salvación de una familia. Mirá si tu locura, creyendo en la palabra de Dios, no va a llevar a la salvación, a la sanidad, a la restauración de toda tu casa. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo cree o no lo cree? Porque dice que Pablo declaró, creyó lo que Dios le dijo y allí comenzó algo hermoso. Noé llevó a toda la familia. Puse aquí el carcelero de Filipo. ¿Se acuerda del carcelero de Filipo? ¿Qué le dijo? Vamos a mi casa. Y cuando fueron a la casa todos aceptaron, la esposa y los hijos. Porque alguien creyó, la familia fue salva. Puse otro de los locos de la Biblia, un hombre llamado David, frente a su imposible llamado Goliat. Él creyó en quién estaba en su vida. Y fíjese las palabras que él suelta. Fueron palabras que no vinieron del mismo David, sino venían del cielo. Porque él sabía el respaldo que tenía. ¿Y cuántas veces actuamos porque no somos entendidos que hay algo que nos está respaldando y es Dios? A veces nos sentimos que no merecemos nada y es la verdad, hermano. A veces nos sentimos sin fuerza y es real, pero hay algo, Dios respalda cuando defendés la causa del Señor, que son los hijos, la casa, la familia, los que llevan tu sangre. Dios ama la familia. Y cuando alguien comienza a defenderlos, Dios respalda eso. Y usted va a ver aquí como Goliat amaba a su familia, aunque sus hermanos, ¿qué le dijeron? ¿Qué haces acá? ¿Qué venís a molestar? ¿Cuántas veces te dijeron, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que tanto servís y das tus ofrendas, tus diezmos? ¿A dónde está? Porque estás en esta situación o en aquella situación. O a veces no hace falta personas, sino son pensamientos que vienen a nuestra mente y dicen, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está aquel que vos creés tanto? Pero es ahí donde entran los hombres y mujeres que saben que la lucha mayor es una lucha espiritual y la batalla es espiritual. Y el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo espiritual. Dice que nuestra pelea, nuestra lucha no es con ¿qué? Con sangre, sino con ¿qué? Con principados, con potestades. Tenemos que discernir en este tiempo los días que estamos viviendo, lo que viene en contra de la familia, lo que viene en contra de nuestras vidas, lo que viene a apagar tu fe y mi fe, porque si logra apagar nuestra fe, nuestro destino estará quebrado, y no solo el nuestro, sino todo nuestro entorno. Aquí hemos visto que a causa de la confesión y de la fe y de creer, porque usted sabe que Pablo no se iba de vacaciones. Pablo se iba a comparecer frente al César para que lo maten. No iba a decir, bueno, me voy unos días, vacaciones de invierno, nos vamos a Barilo, y se iba, ¿no? Ahí en el barquito, él no. Y no es que estaba en el cuarto VIP, estaba encadenado. Y a veces pasamos situaciones, adversidades, tribulaciones, pero es nuestra fe, es la reserva
para que podamos volver a levantarnos una vez más y ponernos en esa brecha. Y todo lo que vos sueltes, todo lo que vos hables en el nombre del Señor, de acuerdo a la palabra, eso va a suceder. Porque dice que el justo, ¿por qué va a vivir? Por su fe. Y la fe no tiene que estar dada en otra cosa que no sea en la palabra. Porque muchos tienen fe en tantas situaciones de la vida, pero Dios no respalda. Muchas personas tienen fe en el gauchito, en San la Muerte, en la Virgen María y tantas cosas, y creen, y creen. Pero el cielo no respalda eso. Al contrario, rechaza, aborrece. Y los demonios son los que respaldan esas cosas. Ahora, la palabra de fe pudo sostener estas vidas en medio de cada adversidad. ¿En medio de qué? Acompáñeme solamente a este versículo y después viene otro. En el libro de Job, capítulo 19. Libro de Job, capítulo 19, verso 25. ¿Lo tiene? Dice, yo sé. Y a mí me gusta porque ese yo sé habla de una convicción en el corazón. Amén. Decir yo sé. ¿Podríamos decir en esta mañana, yo sé que mi Redentor vive? Habla de una experiencia, de una cercanía. Habla de una relación. Aunque más adelante Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero él dice aquí, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué convicción que este hombre tenía, que lo que estaba pasando y padeciendo era chiquitito frente a la grandeza y la inmensidad de Dios. Él sabía que su Redentor, el que lo amaba, tenía vida. Y que lo que estaba pasando era algo circunstancial y momentáneo. Pero dice, al fin, yo sé. Amados hermanos, hermanas, lo que estás pasando es momentáneo. Tu Redentor vive y lo vas a ver. Lo vas a ver en tus sueños, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Lo vas a ver en tus ilusiones que tantas veces has proyectado. Job se sostuvo por la palabra, pero se sostuvo porque él creyó que su Redentor vivía. Amén. Y por último, tenemos una gran tarea espiritual. Que tenemos una tarea espiritual. No se olvide que su problema no es con la persona, no es con el esposo, no es con la esposa, no es con los hijos, no es con el vecino, no es con los hermanos, no es con los parientes. Nuestro problema es con lo que está dominando sus vidas. Pero leíamos en Ezequiel que el Señor busca a alguien que se ponga en la brecha, en favor de ellos que están sufriendo, están necesitados, están en angustia, o usted cree que están felices. Muchas veces nos muestran una sonrisa tan grande, pero por dentro están desarmados, deshechos,
El Señor, que lo decíamos el día viernes, en el Evangelio según San Juan capítulo 15, dice, separado de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. ¿Y ha experimentado eso o no? Claro que lo hemos experimentado. Y nada podemos hacer. La angustia, la tristeza, la depresión, la falta muchas veces de lograr cosas, aún frente a las crisis y los problemas, no podemos llegar a solucionarlos porque somos humanos, pero cuando estamos frente a Dios, el Espíritu Santo es el que nos consuela, nos abraza. El Espíritu Santo es el que renueva nuestras fuerzas y es el que nos vuelve a decir, seguí creyendo. Y aunque ves todo tan oscuro, pero esa palabra que solamente es audible a tus oídos espirituales, esa palabra que trae ese gozo al corazón diciendo, voy a seguir hacia adelante. Aunque me rechacen, aunque no lo entiendan, yo me voy a poner en la brecha porque quiero que mi familia sea salva. Amén, amén, amén. Sobre todo nuestra familia, los hijos, los padres. Yo puse que tenemos que hacer una docencia espiritual. Tenemos que enseñar. Fíjese Moisés, fíjese Abraham, aún fíjese Pablo, y aún podemos ver a David. Ellos enseñaron, ¿qué enseñaron? Enseñaron el poder de Dios que estaba sobre sus vidas. Y Dios no los avergonzó, porque Dios nunca va a avergonzar a aquellos que creen en Él. Amén. Nuestra confesión, nuestra declaración y nuestra fe los va a llevar a ellos, ¿sí?, a otro destino, a la salvación y a la vida eterna. Nuestra confesión, qué soltamos, qué hablamos, qué decimos. Nuestra declaración va a llevar a nuestro entorno familiar a algo distinto, diferente. Moisés, frente a la gran crítica y el rechazo y el enojo, él dijo, quédense tranquilos, porque Dios va a venir con salvación. Quédense tranquilos. Y quizás sea hoy un día donde estés con tu familia y digan tantas cosas y vos puedas decir, quédense tranquilos, porque si seguimos a Dios, Dios peleará nuestras batallas. Y yo le puedo asegurar algo, que cuando usted crea y declare esta palabra, Dios peleará sus batallas. Y va a haber paz. Y ellos lo verán como cantábamos recién, lo verán, todos los verán, que sobre vos hay algo diferente, distinto. Que aún cuando te desean el mal, algo pasa en vos, que no das el mal por mal, sino como dice la palabra, ponemos la otra mejilla. Ellos van a ver la grandeza de Dios y el amor reflejado de Cristo en tu vida. ¿Saben qué? Nuestro entorno espera algo diferente en nosotros. Y nosotros somos la esperanza de sanidad y restauración. Mire, no hay otra esperanza. No existe. Nuestra casa, nuestros hijos, lo que usted no haga, esa docencia espiritual, no la va a hacer nadie. Pero ¿sabes qué? Le hablo y no me escucha, pero sabe que eso quedó guardado. Mientras usted pueda, sea ese maestro, esa maestra, que enseñe principios, verdades bíblicas, que no se enoje. Decirle que está al lado tuyo, te estoy pidiendo algo imposible. Imposible para nosotros, para Dios no. No se enoje, sino sigamos hacia adelante. Amén. Y quiero cerrar con este hermoso texto, el libro a los Hebreos,
mientras se prepara el ministerio de alabanza, ya ahora, porque es lo último, decirle. Versículo 1 dice, 12:1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una gran nube de testigos que está esperando que nosotros podamos ser esos intercesores. Hay una gran nube de testigos que están mirando cómo reaccionás, cómo hablás, qué decís. Y aún frente a veces a los problemas tan graves, cómo reaccionás. Pero dice el texto de los Hebreos, dice, vamos a despojarnos, a quitar de nuestras vidas todo aquello que muchas veces nos ha detenido. Muchas veces es nuestro orgullo. A veces es el no ser comprendido y ese enojo que nos causa. Pero dice, despojate de todo eso. Pero ¿cómo puede ser si un día esta persona tendría que estar predicando ya y no está predicando? Decirle que está a tu lado, no está. Por más que nos parezca ilógico, no están. Pero ¿sabes qué? Dependen de vos. Yo sé que usted me va a decir, no, pero depende de la gracia, del amor. Claro que sin eso sería imposible. Pero el Señor en el libro de Ezequiel dice, si uno, estoy buscando que haga un vallado. Está buscando el Señor una mamá, un papá, un hijo, una esposa, un esposo que haga un vallado. Pero vos no sabés lo que me hizo. Yo no creo que te hayan hecho más de lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús perdonó. No sé cuán dañado, lastimado, dolorido estás, pero Jesús perdonó. Y en ese perdón llevó salvación y la sigue llevando a millones y millones y millones de personas. Porque el perdón tiene poder. El perdón nos acerca a Dios. El perdón nos hace sensibles y nos hace comprender que podemos flaquear, caer, fallar, podemos hacer tantas cosas. Pero el perdón y la misericordia es lo que puede sostener una vida, un hogar y una familia. No mires lo que te han lastimado. No mires el rechazo, no mires. Solamente entendé que tu trabajo es un trabajo espiritual. Y ese trabajo espiritual llevará salvación o no en tu entorno. Pero mira, no es tu problema cómo están ahora. ¿Me comprende? No es tu problema. Tu trabajo es espiritual. No es analizar el pecado de nuestros seres queridos. Porque no podemos juzgar. Porque dice que de la medida que nosotros juzguemos, seremos juzgados. Y de la medida que nosotros miremos y señalemos, seremos señalados. Nuestro trabajo es un trabajo espiritual. De amar. De saber que sin tu intervención, sin tu oración, sin tu clamor, será tan difícil. Pero hay una promesa que en esta mañana quiero que podamos cerrar en nuestro corazón. Dice que si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Pero el creer es actuar. El creer es obedecer. El creer es caminar. El creer es avanzar. Yo no puedo decir creo y estoy de brazos cruzados. Por eso, yo no sé si decir esta palabra desafío, sino te invito a que puedas creer. Y en creer que tu familia va a conocer a Dios. Yo creo que
Vamos a hacer una oración y no tenemos idea de lo que puede llegar a suceder, pero sí que va a marcar el mundo espiritual. Sí que va a dejar una mella de lo que vos clames y creas en esta bendita mañana. Amén. Ponete de pie, por favor.